Hola, este video será para concluir la clase de mediastino. Es la segunda parte de la clase de mediastino, clase que comenzamos viendo en la universidad, en el salón, donde empezamos hablando sobre las generalidades del mediastino y nos centramos principalmente en describir el mediastino superior, teniendo como puntos de referencia el nivel T4, T5 y por supuesto el pericardio. Con esos dos puntos de reparo podemos diferenciar un mediastino superior e inferior gracias al nivel T4, T5 y además un mediastino anterior, medio y posterior gracias a la presencia del pericardio. Pues en la primera clase pues hablamos sobre el mediastino superior, los diferentes componentes o las diferentes estructuras que están ahí alojadas. Algunas pues presentes solamente en ese mediastino, pero otras que sin embargo lo utilizan como vía de paso para tener acceso hasta el abdomen, como las cavas, bueno, la cava inferior, la arteria aorta, los nervios frénicos, los nervios vagos y otras estructuras, el esófago también, y otras estructuras que se quedaban solamente en un mediastino superior, como la tráquea, como el bronquio principal y el nervio laríngeo recurrente. Hablamos de las primeras venas intercostales superiores, hablamos de estructuras como el callado de la aorta y por supuesto sus ramas, la vena cava superior, las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, el timo, entre otras estructuras que describimos que tenían presencia en el mediastino superior. Hasta ese nivel nos quedamos en la clase presencial y ahora con este video vamos a terminar la clase donde hablaremos de el mediastino medio, el mediastino anterior y el mediastino posterior, sus delimitaciones, sus límites y por supuesto el contenido, es decir, las estructuras que están alojadas dentro de cada una de esas subdivisiones del mediastino inferior. Y con eso pues vamos a iniciar esta clase. Permítanme un segundo. Vamos a iniciar hablando del mediastino medio, es decir, estamos en el mediastino inferior, pero ahora pues vamos a verlo ya en su subdivisión y tenemos primero el mediastino medio. El mediastino medio, como podemos ver, pues contiene el pericardio y el pericardio como tal es la estructura que ayuda a delimitar mediastino medio, anterior y posterior. Además, pues dentro del mediastino encontramos el corazón y por supuesto el origen, que podrían ser las arterias, bueno, que son las arterias, el tronco pulmonar y la arteria aorta, y la finalización de los vasos como son la vena cava superior y la vena cava inferior. Además, pues vamos a ver en este mediastino diversos nervios y por supuesto los pequeños vasos que están contenidos dentro del pericardio. Entonces vamos a ver que el pericardio pues es un saco fibroceroso que rodea el corazón y a la raíz de los grandes vasos. Quiero hacer una referencia, o mejor dicho, un recordatorio de cuando hablábamos por ejemplo de las pleuras y decíamos pues que las pleuras tienen un origen embriológico desde el disco bilaminar prácticamente y el origen del disco trilaminar cuando hablábamos de las células mesoteliales. Las células del mesotelio, bueno, las células mesoteliales conforman el mesotelio y los mesotelios en la edad adulta, o sea, ya en el organismo ya completamente desarrollado, pues los mesotelios se representan con las capas, con los tejidos que envuelven a ciertos órganos. Por ejemplo, el que hablábamos en la clase anterior de las pleuras, donde hablábamos de una pleura visceral y una pleura parietal. Así también pues el pericardio. El pericardio es otro saco, otra estructura originaria en el mesotelio. Y más adelante veremos cómo el peritoneo también forma parte de estas estructuras de origen mesotelial. Entonces, vamos a ver que el pericardio hace una subdivisión en un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Adelanto y digo, el pericardio o los pericardios son tres. Las bolsas pericárdicas son tres bolsas pericárdicas. Aquí hay una diferencia.
Hemos visto como las pleuras, pues hay dos pleuras. Aquí vamos a ver que en el pericardio hay tres pericardios, por decir así. Un pericardio fibroso, que es prácticamente la estructura externa, es la bolsa, es el saco externo, es la estructura visible, por decir así, es el pericardio fibroso. Y luego tenemos un pericardio seroso. El pericardio seroso es el que está, por decirlo así, adosado al corazón. Ahora, pero este pericardio seroso se subdivide en una porción visceral y en una porción parietal. Siendo la porción parietal, que es esta, permítanme, la porción parietal, que es esta, esto es el pericardio fibroso. Y estos dos son el pericardio seroso. Entre las capas del pericardio seroso, que son el pericardio parietal y el pericardio visceral, encontramos un espacio pericárdico, que la literatura lo menciona como el saco pericárdico. Ese espacio está lleno de un líquido, que es el líquido pericárdico. Ok, entonces vamos a ver cómo el pericardio seroso presenta dos láminas. Una lámina parietal que está unida al pericardio fibroso y una capa visceral que está unido al corazón propiamente. También adelanto, el corazón presenta tres capas. Una capa interna que se conoce como el endocardio, una capa intermedia que es completamente músculo, que es el miocardio, y una capa externa que es el epicardio. Pero ojo con esto, hablar de epicardio es hablar también de pericardio seroso visceral, ¿ok? Pericardio seroso visceral es lo mismo que decir epicardio. Recapitulamos. Pericardios hay tres. Uno completamente externo es el pericardio fibroso. Y adentro encontramos un pericardio seroso. Y este pericardio seroso presenta dos capas. Una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal está completamente adosado al pericardio fibroso. Y la capa visceral está completamente adosado al miocardio y representa la capa epicárdica del corazón. Entonces aquí vemos cómo se ve el pericardio fibroseroso. Esa es otra forma de representarlo, porque cuando se abre el corazón, la capa externa es pericardio fibroso, pero la capa interna de este pericardio fibroso es pericardio seroso parietal. Pregunta de examen, jóvenes. Cuando yo abro el pericardio, la capa externa es pericardio fibroso y la capa interna es pericardio seroso parietal. Y en el corazón, lo que vemos encima del corazón es pericardio seroso visceral. Ok. Y en cambio, y en medio, pues vamos a entender, vamos a encontrar pues el saco pericárdico. Vamos a encontrar ahí. Entonces, como vemos acá, el pericardio fibroseroso está conformado por la capa fibrosa y la capa serosa biparietal. Ok, entonces regresamos acá. Entonces es para que nos quede claro esto. Y el pericardio fibroso pues es un tejido conjuntivo. Ya sabemos que los tejidos conjuntivos son tejidos con funciones de adhesión, protección, estructura, organización. Esa es la función de los tejidos conjuntivos. Y por supuesto pues es el tejido limítrofe. Entonces, teniendo claro de que la capa parietal es la capa externa completamente, es el saco externo. Y la capa fibrosa es la capa externa completamente. La capa serosa se subdivide en una porción parietal, una porción visceral. La parietal se adosa a la capa fibrosa y la visceral se adosa al miocardio propiamente.
Entonces, el espacio estrecho que queda, este espacio estrecho que queda entre las capas del pericardio seroso, presentan se llama la cavidad pericárdica y presenta una cantidad pequeña de líquido pericárdico. Entonces, ese líquido y ese espacio es realmente el que le permite al corazón moverse en sus movimientos propios, como lo son los latidos cardíacos, ¿verdad? La dilatación y la contracción del corazón. Lo que nosotros escuchamos al estetoscopio como el loop-doop. Entonces, esa capa, ese pericardio, ese espacio pericárdico es el que le permite al corazón moverse sin ninguna restricción. Entonces, el pericardio fibroso como tal, como ustedes lo pueden ver, tiene una forma como de un cono, porque está envolviendo pues a la víscera principal, pues que es el corazón. La base del pericardio pues está prácticamente, vamos a decirlo, reposando, o vamos a decirlo mejor, encima del diafragma, y de una u otra forma también está descansando sobre el esternón. Ahora bien, este pericardio presenta medios de fijación hacia el diafragma y hacia el esternón, y son ligamentos. El ligamento pericardiofrénico, lógicamente, ¿verdad? Pericardio, diafragma, pericardio frénico, ligamento pericardio esternal, o sea, del pericardio al esternón, y ligamento pericardio vertebral, vértebro pericárdico. Miren, no me recuerdo, es lo mismo al final. Pericardio vertebral ese va del pericardio a las vértebras dorsales. Entonces, así se mantiene pues unido, se mantiene fijo el pericardio adosado a las estructuras aledañas, y de esa forma pues mantiene la posición del corazón en la cavidad torácica. Ahora bien, realmente pues por eso lo decía, el corazón no está descansando sobre el diafragma. El corazón está encima del diafragma, pero el corazón está en constante movimiento. Entonces, él presenta diferentes estructuras que le ayudan a mantenerse, por decirlo así, colgado. Y uno de esos, por ejemplo, son los grandes vasos. Entonces, la capa, lo que me interesa mucho que entendamos es que el pericardio fibroso es la capa más externa. El pericardio seroso, que es la capa interna, se divide en una parietal que se adosa a la fibrosa y una visceral que se adosa al miocardio propiamente dicho. Y ya estudiándolo desde el miocardio, estudiando el miocardio como una estructura constituida por tres capas: una capa endocárdica, que es prácticamente el endotelio que hemos descrito en los vasos sanguíneos; una capa miocárdica, que es el miocardio, es el músculo del corazón; y una capa epicárdica, que es el pericardio seroso visceral. Ok, entonces vamos a ver pues que el pericardio seroso, cerca de la raíz de los grandes vasos, hace unas reflexiones. Ojalá que no se les vaya a olvidar de eso, esa palabra. Hace unas reflexiones, queda como, por decir así, como traslapes del pericardio, y eso pues presenta algunas zonas que nos ayudan a determinar la posición de los grandes vasos, pero en cirugía es muy importante porque es una zona para poder, digámoslo así, agarrar al corazón. Pero eso lo vamos a ver. Bueno, aquí hay una parte de eso. Estas son las reflexiones, ¿verdad? Estas son las reflexiones de las que estábamos hablando. Estas reflexiones son reflexiones del pericardio seroso que encontramos en el corazón, y son reflexiones son los senos, principalmente ahí se llaman los senos transversos y los senos oblicuos. Pero eso va a ser una parte principal de la clase de corazón. Lo traigo aquí pues para que lo tengan a la mano. Quiero ver esto.
Esto es parte de la clase de corazón, entonces no lo vamos a, no lo vaya sí, tal vez es importante que vayamos sabiendo que el pericardio pues está tanto irrigado, está inervado, el pericardio fibroso sí puede transmitir ¿cómo se llama? El pericardio parietal, el que está adosado al pericardio seroso, es el que puede registrar dolor. Y esa inervación es gracias a los nervios frénicos. Ojo, esa inervación es gracias a los nervios frénicos. El dolor que puede llegar a sentir en el corazón propiamente es por el pericardio seroso parietal. Entonces, y ese dolor puede ser referido hacia la región supraclavicular del hombro izquierdo, puede ser también a la base del cuello en el lado izquierdo, puede también ¿cómo se llama esta palabra? Se me fue. Puede no me acuerdo la palabra. Puede referirse hacia el miembro superior y todo relacionado con los dermátomos de C3, C4 y C5. C3, C4 y C5 son los dermátomos que están relacionados con el dolor que tendría una posibilidad de ser en el corazón. Sigamos. Entonces, además, dentro del pericardio, pues vamos a encontrar al tronco pulmonar. Es una estructura que es intrapericárdico. Por supuesto, está cubierto por la capa visceral del pericardio seroso. Y por supuesto, está asociado en una vaina común con la arteria aorta ascendente. Es bueno saber que las estructuras como las vemos nosotros en las imágenes ya están libres, ¿verdad? Pero en el cadáver, en el paciente vivo, pues hay una vaina como una vaina serosa que envuelve a los vasos sanguíneos, y en este caso, así como hemos hablado de las vainas vasculonerviosas o los paquetes vasculonerviosos, así también se hace uno en los grandes vasos del corazón, donde se abarca arteria aorta ascendente y por supuesto la arteria, el tronco pulmonar. El origen y trayecto pues del tronco pulmonar, del disco intervertebral, o sea, el nivel T4, T5. Hasta ese nivel, el nivel T4, T5 me ayuda a delimitar la bifurcación del tronco pulmonar. A ese nivel, o sea que ya hemos hablado que el nivel T4, T5 me marca origen, inicio y finalización del callado aórtico, bifurcación de la tráquea, y ahora también me dice que la bifurcación del tronco pulmonar. Entonces, si hace la bifurcación del tronco pulmonar, a ese nivel pues se libera, mejor se subdivide en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Es esto que estamos viendo acá. Esta subdivisión ya prácticamente es fuera del pericardio. Pero sí tenemos que saber que el tronco pulmonar es una estructura intrapericárdica. Aquí se da la bifurcación. Hacia este lado pues ya está la arteria pulmonar derecha, y hacia este lado la arteria pulmonar izquierda. Las venas cavas, ¿verdad? Las vamos a ver aquí. Bueno, aquí tenemos el tronco pulmonar. Sigamos. Hablamos pues de la arteria aorta ascendente. Permítanme, que tengo movidas estas diapositivas y no sé por qué. Bueno, así se van a quedar. La arteria aorta ascendente. La arteria aorta también está contenida en el saco pericárdico. La arteria aorta ascendente. Esta es la arteria aorta ascendente. Este es el callado. El nivel T4, T5 a este nivel hace su subdivisión en nivel T4, T5. Entonces, la arteria aorta ascendente es intrapericárdica. Entonces, también está cubierta por la capa visceral del pericardio seroso,
que rodea al tronco pulmonar del que acabamos de hablar y está dentro de la vaina común. El origen, pues, a partir más o menos del tercer cartílago costal izquierdo, pasa al mediastino superior, ya como el callado de la aorta. Y existen tres pequeñas prominencias enfrente de las valvas semilunares de la válvula aórtica. De esas prominencias es donde nacen las arterias coronarias derecha e izquierda. Son los senos coronarios. Por supuesto aquí no están. Quiero ver. Realmente no es de esta clase. Es de la clase de corazón. Ahí vamos a ver muy bien. Pero sí quiero que sepan eso. Ok. Sigamos. La vena cava. La mitad inferior de la vena cava superior se localiza también intrapericárdica. Volvamos a esta diapositiva. Esta es clave para entender lo que estamos hablando. La vena cava, esta es la vena cava superior. Si la dividimos en mitades, esta mitad está dentro del pericardio, la otra mitad está fuera del pericardio. Entonces la vena cava la vena cava superior se localiza en el interior del saco pericárdico, la mitad inferior. Origen más o menos segundo y tercer cartílago intercostal hasta alcanzar a la arteria, hasta alcanzar a la aurícula derecha. Segundo y tercer cartílago intercostal. Acuérdense que la vena cava superior a nivel del segundo o tercer cartílago costal, o sea, a este nivel, ella se unen ambas venas brachiocefálicas y conforman la vena cava superior. Segundo o tercer cartílago intercostal. La vena cava inferior, que es la otra parte, la vena cava inferior, esta que vemos acá, esto es prácticamente adosado al diafragma, como ustedes lo pueden ver, adosado. Prácticamente la vena cava inferior viene por detrás del hígado, se formó por la unión de las ilíacas primitivas derecha e izquierda a nivel de la L4 o L5 aproximadamente, sube como una sola estructura la vena cava inferior, pasa por detrás del hígado y atraviesa el foramen o atraviesa el agujero de la vena cava, el hiato de la vena cava en el diafragma, e inmediatamente se encuentra con la aurícula derecha, pues donde ella desemboca, la vena cava inferior. Una pequeña porción se sitúa en el interior del saco pericárdico antes de entrar en la aurícula derecha. O sea que es muy poca estructura de la vena cava inferior. Origen y trayecto a nivel de la torácica número 7, después de pasar el diafragma. Y por supuesto, nos recordamos de las venas pulmonares. Son también estructuras que tienen una porción dentro del pericardio. Estas son las venas pulmonares. Están pues dentro del pericardio, de la estructura pericárdica, antes de desembocar en la aurícula izquierda. Sí. La inervación simpática. La estimulación del sistema simpático, los nervios, mejor dicho, los nervios involucrados en la inervación simpática y parasimpática del corazón, permítanme, ¿qué me pasó aquí? Cuando hablamos de la inervación simpática y parasimpática, voy a tratar de retroceder. Estamos hablando del sistema nervioso autónomo. Perdón. Entonces, la inervación simpática y parasimpática son estímulos, unos excitatorios y otros inhibitorios. En relación a la inervación simpática, en la función, por decir así, perdón, un ataque de tos.
Cuando hablábamos del sistema nervioso autónomo, una tiene sus terminación, sus fibras simpáticas y parasimpáticas. Hay que recordar que unas tienen acción inhibitoria, otras tienen acción excitatoria. En relación a la función simpática, pues como vemos ahí, esta aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción. El corazón late más rápido y por ende hace más, tiene más fuerza de contracción para hacer una eyección mayor en la sangre. Es decir, aumenta la presión arterial. Ojo con eso. Entonces, vamos a ver que las fibras simpáticas alcanzan al corazón a través de los diferentes nervios cardíacos que van a nacer del tronco simpático. Estas fibras simpáticas, que son preganglionares, que vienen de los 4 primeros, de los 4 o los 5 segmentos superiores de la médula espinal, pero de la médula espinal torácica, y penetran y cruzan, por supuesto, al tronco simpático. Entonces, estas son las que tienen una acción de aumenta la frecuencia cardíaca, aumentan las fuerzas de contracción, pero además ellas pueden detectar el dolor relacionado con la lesión tisular, es decir, con la isquemia cardíaca. Esta es el dolor que viene referido del propio miocardio. Son las fibras, la inervación simpática. El dolor del pericardio, ese es por el nervio frénico. ¿Ok? Y en relación a la función parasimpática, la estimulación del parasimpático hace todo lo contrario. Disminuye la frecuencia cardíaca, reduce la fuerza de contracción. Logra hacer una vasoconstricción de las arterias coronarias. Si se recuerdan, había unas acciones relacionadas con el simpático y parasimpático. Las respuestas de huida y las respuestas de relajación. Huida tiene que ver con el simpático, relajación tiene que ver con el parasimpático. Entonces, los nervios encargados de esta función parasimpática, estos sí son ramas, estos son los que tienen que ver con el plexo vagal, tanto derecho como izquierdo. Aquí sí entra el plexo vago, ¿ok? Aquí entra el plexo vago. El plexo cardíaco hace los diferentes sinapsis con los ganglios que están alrededor, pues, de las paredes de los ventrículos, también de las paredes de las aurículas, y así es como registran o permiten la reducción de la frecuencia cardíaca, la reducción de la contracción y por ende la vasoconstricción de las arterias coronarias. Y con eso dejamos de hablar del mediastino medio. Hablemos del mediastino posterior, es decir, la parte del mediastino que está del pericardio hacia atrás. Límite anterior del mediastino posterior, anteriormente el pericardio, posteriormente la columna dorsal, a partir de la vértebra T5 aproximadamente. Entonces, de la T5 hasta la T12 tenemos el mediastino posterior. Veamos qué estructura encontramos en el mediastino posterior, es decir, aquí vértebra T5 hasta la T12, adelante el pericardio y a los lados las pleuras mediastínicas o pleuras parietales. Entonces, en el mediastino posterior está posterior al pericardio, anterior a los cuerpos vertebrales torácicos. Ya lo hablamos. Los límites, el límite superior, el plano T4, T5. El límite inferior, por supuesto, el diafragma. Y los límites laterales, la parte mediastínica de la pleura parietal. ¿Qué encontramos en el mediastino posterior? O sea, en la parte completamente posterior. La aorta torácica. La aorta torácica descendente, ¿ok?
La vena ácigos, la vena hemiácigos, esa la encontramos en el mediastino posterior. El conducto torácico, lo vimos que estaba presente en el mediastino superior, pero principalmente está más presente en el mediastino posterior. Los nervios vagos van en descenso, van hacia abajo. Los nervios esplácnicos mayores y menores, parte de los nervios del sistema simpático, del sistema autónomo. El esófago, por supuesto, y los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores. ¿Por qué no está el frénico? Pregúntense eso. Pregunta de examen. Entonces, estas estructuras son las que encontramos ubicadas en el mediastino posterior. Del esófago, ya hablamos. De la aorta torácica, pues, ¿qué podemos decir? Va en descenso. Este nivel, pues, nos da origen a ramas como las intercostales posteriores, las ramas bronquiales, de las que hemos hablado. Son ramas que puede dar la arteria aorta descendente. Sigamos, del esófago también pues ya hablamos, aunque aquí pues hablaríamos un poco, que el esófago pues es un tubo muscular, flexible, tiene su origen a nivel del cartílago cricoides, a nivel de C6, en la zona donde deja de ser la laringofaringe, a nivel del cartílago cricoides, recordemos eso, hasta ese nivel es laringe, y luego pues se continúa hasta ese nivel es faringe, específicamente la laringofaringe, y ahí inicia el esófago. ¿A qué nivel termina? A nivel de T11, específicamente cuando, aquí lo tenemos el esófago, cuando se une al estómago, y se une al estómago en la parte denominada cardias, que es propio del estómago. Desciende sobre la cara anterior de los cuerpos vertebrales en la línea media. Aquí lo vemos en la línea media, ahí pues desciende el esófago. Además, pues al aproximarse al diafragma se desplaza anteriormente y a la izquierda hasta quedar anterior a la aorta torácica. Esto es lo que está describiendo. Esta es la aorta torácica. En el descenso prácticamente va paralelo, pero cuando ya ingresa al diafragma para alcanzar el estómago, hace una curva hacia la izquierda y queda completamente anterior a la aorta torácica. Pasa a través del yato esofágico, el cual se encuentra a un nivel de la torácica número 10, y tiene una curvatura anteroposterior paralela a la porción torácica de la columna vertebral. Es lo que acabamos de ver. Entonces, es importante reconocer que el esófago, así como hemos hablado de otros órganos que tienen puntos de fijación, como los pulmones, que hablamos de los puntos de fijación de los pulmones, hablamos de puntos de fijación del corazón, los he mencionado pero todavía no lo hemos visto. Hablemos también de que el esófago presenta puntos de fijación, y los puntos de fijación son: 1, cuando deja de ser laringofaringe y se une al esófago, ahí es el primer punto de fijación que tiene el esófago en el interior del tórax, específicamente en el mediastino posterior. Y por supuesto, el otro punto de fijación es cuando se une, o mejor dicho, cuando penetra al diafragma. En ese momento, pues, en esa situación es cuando él pues presenta otro punto de fijación. Sigamos. Vamos a ver, sigamos. Aquí pues vemos el esófago, como les decía, en la línea media, el yato esofágico en el diafragma, la curvatura anterior que hace el esófago para alcanzar al estómago, y cómo queda completamente anterior a la aorta descendente. Sigamos. En el esófago pues tiene diferentes relaciones importantes en el mediastino. En el lado derecho pues tiene la relacionado con la parte mediastínica de la pleura parietal, posteriormente pues con el conducto torácico en el lado derecho, en el lado izquierdo con la aorta torácica y por supuesto con la aurícula izquierda, y anteriormente pues tiene relación con la arteria pulmonar derecha y el bronquio principal izquierdo. Además pues en esta zona es importante reconocer pues cómo tiene una
una relación o un contacto o estructuras aledañas, y me gusta más tal vez no ubicarlas específicamente el lado derecho, posterior. Me interesa que conozcan cuáles son, y me interesa que conozcan cómo también, aparte de estas que hemos hablado, como son el conducto torácico, la arteria aorta torácica, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar derecha y el bronquio principal izquierdo, también tiene relación con la vena hemiácigos. También va a tener relación con los vasos intercostales posteriores derechos. Y por supuesto, pues, con la aorta torácica, que está prácticamente, desciende en una forma prácticamente juntas, paralelas, así descienden. Sigamos. Ahora, así como tiene puntos de fijación, el esófago puede presentar estrecheces o compresiones. Esas estrecheces o compresiones también, como se le llaman, son circundantes, o sea, lo rodean y lo estrechan. ¿Para qué es importante eso? El endoscopista, cuando quiere hacer una endoscopía del estómago para ver problemas de gastritis, tiene que tener presente que ese tubo por donde va a meter su cámara, donde va a meter el aparato de endoscopía, el endoscopio, perdón, tiene que tener conciencia de que va a llegar a momentos donde esa luz se hace más estrecha. Y esas son las 4 estrecheces que presenta el esófago. O sea, hay 4 zonas donde el esófago se hace más estrecho. También es importante tener claro esto, porque en esa zona pueden quedarse detenidos, enclavados, trabados, por decirlo así, objetos, cuerpos extraños que el niño o el adulto pueda ingerir, y por su tamaño posiblemente no van a llegar hasta el estómago. Se quedan en esas zonas de las estrecheces. También hay que tomarlo en cuenta en estos pacientes que ingieren bebidas, o mejor dicho, químicos con acciones suicidas, por decir así, porque en estas estrecheces son las zonas donde va a haber mayor contacto del esófago con estas sustancias corrosivas. Entonces, esas zonas de estrechez pueden ser las que salgan pues más dañadas, debido a que el líquido se va a detener, porque como es una estrechez, le va a costar pues pasar, se va a mover pues más lento en esas zonas, y por ende causando más daño, más problemas. Y pues, ¿cómo se llama? Volviendo a lo que les decía, pues son las zonas que dan dificultad o generan dificultad al endoscopista. Cuando tengamos nuestro congreso, vamos a ver cómo hay un médico que nos va a colaborar, el doctor Alvarenga. Él es endoscopista y nos va a hablar pues de la cirugía endoscópica, pero también nos va a hablar un poco de los robots para operar hoy en día. Pero ustedes pueden aprovechar para preguntarle de las estrecheces del esófago y cómo cuesta pasar el endoscopio a la hora de hacer una endoscopía. Entonces, esas cuatro regiones donde el esófago se estrecha es la primera en la unión del esófago con la faringe. O sea, donde hay un punto de fijación, también hay un punto de estrechez cuando se une a la faringe. El primero. El segundo, cuando es cruzado por el callado de la aorta. En esta zona hay una compresión de la aorta sobre el esófago. Entonces ese es el segundo sitio donde hay estrechez. La otra es cuando lo cruza el bronquio principal izquierdo. Cuando lo cruza en esta zona es la segunda, es la tercera estrechez. Y la cuarta es cuando atraviesa el yato aórtico, el yato esofágico, perdón. O sea que los mismos puntos de fijación a la vez son puntos de estrechez, y solo le sumamos otros 2 puntos de estrechez, como lo son el callado de la aorta y el bronquio principal izquierdo. Ok, sigamos. La irrigación pues del esófago, la irrigación es por la arteria, por ramas
de la arteria torácica, son las ramas esofágicas, así se llaman. También las ramas bronquiales, las arterias que van hacia los bronquios pueden también emitir ramitas para irrigar al esófago, y algunas ramas de la arteria gástrica izquierda, que esto ya es a nivel del estómago, pueden ascender a través del yato esofágico e irrigar al esófago en la proximidad con el diafragma o infradiafragmático, ya en la porción abdominal del esófago, porque el esófago principalmente es torácico, pero tiene una porción abdominal que es bien pequeña, pero existe esa porción. El drenaje, pues el drenaje del sistema de la ácigos, ya sea la ácigos por el lado derecho o la hemiácigos por el lado izquierdo. Y por supuesto puede también desembocar, así como le colabora la arteria gástrica derecha, que es rama del tronco celíaco de la arteria aorta abdominal, también el sistema de venas que drenan al estómago pueden drenar a el esófago, pero principalmente en la parte proximal al diafragma. Y por supuesto el drenaje linfático, que es gracias a la cadena ganglionar de estructuras que corren a la par del conducto torácico, como son los nódulos mediastínicos posteriores y los nódulos gástricos izquierdos. En relación a la inervación, pues hemos hablado del plexo esofágico, que son por contribución de las ramas de los nervios vagos, vago derecho, vago izquierdo, y estos pues generan una maraña, una mezcla de fibras nerviosas que conforman el plexo esofágico. Y vamos a ver que nos presenta dos troncos. Nos hace un tronco vagal anterior y un tronco vagal posterior. El anterior, porque aquí lo estamos viendo, el derecho me hace el anterior, el izquierdo me hace el posterior. Entonces el derecho pues hace inerva toda la cara anterior del esófago, perdón, al revés. Anterior es el izquierdo, perdón, y posterior es el derecho. Y el tronco vagal posterior, la cara posterior del esófago, y es por el vago derecho. La información que transmite o que regula estos troncos vagales, pues estos plexos vagales, son los procesos fisiológicos normales. Actividades tal vez de tipo reflejas son también las que son mediadas por estos plexos. No tiene nada que ver con el reconocimiento de dolor. Estos nervios vagos, este plexo vago, no tienen nada que ver con dolor que se registre al interior del esófago. Todo lo visceral pues tiene que ver con el nervio vago, y también todo lo que tiene que ver con la musculatura lisa y estriada. Más adelante veremos cómo el esófago tiene, es una víscera, claro que sí, pero tiene una parte de músculo estriado. Lo que sí tiene que ver con el dolor del esófago es la inervación simpática. Esa es la que sí tiene que ver con la inervación, con la sensibilidad del dolor. Específicamente los nervios esplácnicos. Esos tienen que ver, o son, mejor dicho, los primeros implicados en la detección del dolor esofágico y la transmisión de esa sensación hacia el sistema nervioso central. Estas solo son referencias de patologías que pueden afectar al esófago. No le vamos a entrar a mayor detalle. Es una diapositiva que incluí en algún momento y hoy con el pasar del tiempo pues no me aporta mayor. Bueno, sí, la acalasia es un daño de un endurecimiento propio de la estructura del esófago, espasmos difusos y segmentarios por alteraciones de las inervaciones, ya sean vagales o simpáticas o del sistema nervioso autónomo. El esófago en cascanueces son malformaciones propias del nacimiento en el esófago. La enfermedad de reflujo, que tiene que ver pues con el esófago.
alteraciones inespecíficas que no se conocen específicamente, y algunas secundarias son como las enfermedades de la colágena vascular, que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades de lupus, la pseudoobstrucción intestinal idiopática crónica. No hay una explicación por qué se obstruye el paso de una víscera, y es algo pues que se genera de la nada, por decir así. Enfermedades neuromusculares como la esclerosis lateral amiotrófica, y por supuesto afecciones endocrinas y metastásicas que pueden afectar al esófago. La manometría esofágica permite distinguir las alteraciones primarias. Son pruebas un poco avanzadas, que esto de la manometría pues tiene que ver con medición de la presión, y que nos ayuda a determinar relajación del músculo o alteraciones en la motilidad que se refleja en la acalasia. Había hablado un poco mal sobre la acalasia, no es un endurecimiento. Sí es así, porque lo que no permite es una relajación del esfínter esofágico. El esfínter esofágico inferior, el que ya está en unión con el cardia, entonces no permite que los alimentos pasen desde el esófago hacia el estómago. Hay un endurecimiento en esa zona, entonces pues la manometría nos ayuda a determinar qué es lo que está pasando en esa zona. Sigamos. Hablemos de la arteria aorta torácica. Vamos a ver pues que la arteria aorta torácica en el mediastino posterior permite la presencia de las ramas, por ejemplo las pericárdicas, las bronquiales, las esofágicas, las mediastínicas, las intercostales posteriores, las frénicas y las subcostales. Estas son las ramas que la arteria aorta origina en el mediastino posterior. Cada una prácticamente nos dice qué es lo que irriga. Pericárdicas, pericardio, el saco pericárdico en la cara posterior, porque es la cara que tiene enfrente. Las bronquiales ya sabemos que al bronquio, las dos izquierdas y una derecha. Las esofágicas, pues al esófago. Las mediastínicas irrigan los nódulos linfáticos, vasos, nervios y tejido areolar. Tejido areolar es el tejido posterior del pezón. Las intercostales posteriores, pues que son las ramas, las 9 ramas prácticamente que irrigan a los músculos intercostales. Las frénicas superiores, que irrigan la parte posterior de la cara superior del diafragma. Y por supuesto la subcostal, que va a la par del nervio subcostal. Todas ellas son las ramas de la aorta torácica. También en el mediastino posterior encontramos el sistema de la vena ácigo. La vena ácigo ya hemos hablado ampliamente que es la que drena la parte posterior o la pared posterior del tórax y del abdomen, y llevan la sangre hacia la vena cava superior, a desembocar en la vena cava superior. Antes de ingresar al pericardio, ahí desemboca la vena ácigo. Las principales afluentes de la vena ácigo, pues la vena ácigo, la vena ácigo que está completamente a la derecha, y al lado izquierdo pues tenemos la hemiácigo y la hemiácigo accesoria, que al final pues siempre desembocan en la ácigo. Esta que tenemos hacia acá, quiero ver, se ve mejor acá, aquí está. Esta es la hemiácigo accesoria, y la vena, la vena ácigo es esta que tenemos acá, y la vena ácigo es esta, lado derecha. Al lado izquierdo tenemos la hemiácigo accesoria y la vena hemiácigo, esta que tenemos acá. Ambas cruzan la línea media para desembocar en la vena ácigo. La del lado izquierdo, todo lo que tenga que ver con el lado izquierdo, y la derecha pues con el lado izquierdo, sin perdernos mucho. Entonces tienen variaciones en el origen, recorrido, tributarias, anastomosis y terminación. Si a medida vamos hablando de anatomía, ustedes han podido tal vez evidenciar que el sistema arterial prácticamente sí tiene un orden. El sistema venoso no siempre. El sistema venoso tiene caminos alternos.
Entonces, pero al final termina haciendo su trabajo. Entonces, son estas variaciones, situación en la cual no vamos a entrar en detalle porque son variaciones. La vena ácigos pues se origina a nivel de L1 o de L2. Estamos hablando a este nivel, más o menos, L1, L2. Y la vena ácigos se puede unir o se puede formar por dos formas diferentes. Una puede ser por la unión de la vena lumbar ascendente y la vena subcostal derecha. O sea, la vena lumbar ascendente, esas están por detrás de acá. Puede ser que la vena lumbar ascendente con la vena subcostal derecha se unen y dan origen a la vena ácido. Pero también puede ser que sea, y es la excepción, que sea una rama directa de la vena cava inferior. Prácticamente a pocos centímetros de su confluencia, de su formación de la vena cava inferior por la unión de las venas ilíacas primitivas derecha e izquierda, prácticamente donde estas se unen, que es a nivel de L1, L2 también, donde ella se forma, vamos a ver cómo puede que la primera ramita, mejor dicho, en este caso se puede llamar como rama, fíjense, no como tributaria. La primera rama que genera la vena cava inferior sería la vena ácigos. ¿Ok? Entonces, la vena ácigos, para tener acceso hacia el tórax, lo hace atravesando también el yato aórtico, es decir, el yato por donde la arteria aorta torácica abandona el tórax y se convierte en arteria aorta abdominal. Asciende por el mediastino posterior a la derecha del conducto torácico. A nivel de T4, describe una curva sobre el pedículo del pulmón derecho y se une a la vena cava superior, inmediatamente antes de que la vena cava inferior penetre al pericardio y tenga acceso a la aurícula derecha. Tributarias de la vena ácigos: la vena intercostal superior derecha, las venas intercostales posteriores derechas de la 5 a la 8 a la 11, la vena hemiácigos, la vena hemiácigos accesoria, las venas esofágicas, las venas mediastínicas, las venas pericárdicas y las venas bronquiales. Esas son las tributarias que tiene la vena ácigos en su paso por el mediastino posterior. La vena hemiácigos pues nace por la unión de la vena lumbar ascendente izquierda y la vena subcostal izquierda, al lado izquierdo, ojo, la hemiácigos. Pero también puede tener un origen directo desde la vena renal izquierda, ojo, así como la vena ácigos, la vena hemiácigos en el lado izquierdo se puede formar por la lumbar ascendente izquierda o la subcostal izquierda. Las mismas, pero del lado derecho, que conforman la ácigos, conformarían la hemiácigos. Pero esta puede tener un origen directo desde la vena renal izquierda, así como allá tenía un origen directo de la vena cava inferior. La vena hemiácigos pues entra en el tórax a través del pilar izquierdo del diafragma. El pilar izquierdo es una de las fijaciones directas del diafragma sobre la columna vertebral. Asciende por el lado izquierdo del mediastino posterior y a nivel de T9 cruza la columna vertebral para unirse a la vena ácigos. O sea, a este nivel estamos hablando de T9 aproximadamente. Aquí hace su curvatura para alcanzar a la vena ácigos. La vena hemiácigos, sus tributarias van a ser las intercostales posteriores de la 4 o las 5 últimas intercostales, venas intercostales. También va a emitir venas esofágicas y por supuesto venas mediastínicas. La hemiácigos accesoria, o sea la superior, esta que vemos acá, desciende por el lado izquierdo en el mediastino posterior a nivel de T8, cruza la columna vertebral para unirse a la vena ácigos. Ojo, de este sistema a mí siempre me interesa, o les pregunto, ¿a qué nivel
hace su cruce o a qué nivel se cruza para alcanzar a la ácigos, tanto la hemiácigos accesoria como la vena hemiácigos. ¿Cuáles tributarias tiene cada una de ellas? Es otro dato que a mí me interesa siempre relacionado con el sistema pues de las ácigos. A nivel de T8, como dice, pues cruza la columna vertebral para unirse a la vena ácigo. Sus tributarias: las venas intercostales posteriores izquierdas de la 4 a 8 y las venas bronquiales izquierdas. Hablemos del conducto torácico. Pues ya hemos hablado mucho. El conducto torácico se origina en la estructura conocida como la cisterna de Pequet o la cisterna del Kilo. Vamos a ver que es un canal, es un tubo, ¿verdad?, que trae la linfa que viene del retorno venoso que recogió del sistema intersticial y lo lleva de regreso al sistema circulatorio para desembocar en la unión yugulo-subclavia izquierda. ¿Desde dónde a dónde se extiende? Desde el E2 hasta la raíz del cuello. Hasta ese momento pues tenemos conducto torácico. Inicia pues como una confluencia de diferentes troncos linfáticos, pero pues su origen directo es de la cisterna del Kilo, que como dice ahí es un saco, es una dilatación de un saco y que recoge la sangre, recoge la linfa que proviene pues de las vísceras abdominales, de la pelvis, del periné y por supuesto de los miembros inferiores. El origen a nivel intestinal pues es de los vasos linfáticos mayores, como son aquí se me ha olvidado el tronco intestinal y por supuesto los troncos lumbares, los cuales se continúan después como el conducto torácico. Entra en el tórax a través del yato aórtico, o sea, ya vimos dos estructuras que atraviesan el yato aórtico. Ya hablamos de la vena ácigos, ahora hablamos del conducto torácico. Asciende en el mediastino posterior a la derecha de la línea media entre la aorta torácica y la vena ácigos. A nivel de T5 se desplaza a la izquierda de la línea media y entra en el mediastino superior. Y por supuesto va a continuar hasta el cuello y ya sabemos pues que desemboca en la unión yúgulo-subclavia izquierda. Se une al tronco yugular izquierdo, drena el lado izquierdo de la cabeza y el cuello, y el tronco subclavio izquierdo drena el miembro superior izquierdo. Entonces es mejor decirlo: unión yúgulo-subclavio izquierdo. Drena pues en las venas subclavia izquierda y yugular interna izquierda. Unión yúgulo-subclavio, porque si lo ven es exactamente en la zona de la unión, no de la unión, el departamento. El conducto torácico pues recibe el contenido de los troncos linfáticos del abdomen, troncos linfáticos torácicos, troncos linfáticos intercostales, los nódulos mediastínicos. O sea, que nos quede claro que es el que controla la linfa de todo el hemicuerpo izquierdo y parte del derecho. El 75% de la linfa, conducto torácico. El 25% restante, la gran vena linfática. Unión yúgulo-subclavia izquierda, aquí desemboca, y desemboca en unión yúgulo-subclavia derecha. Hablamos pues de los troncos simpáticos, que son el sistema nervioso que encontramos a nivel del mediastino posterior. Como vemos pues son dos cordones posteriores paralelos, dos cordones ininterrumpidos con una cantidad de 11 a 12 ganglios. Están conectados a los nervios espinales torácicos por los ramos comunicantes blancos y grises. En la parte superior son anteriores al cuello de las costillas. En la parte inferior pues están sobre la cara lateral de los cuerpos vertebrales. Estos salen del tórax a través de los pilares del diafragma, cubiertos de pleura parietal en todo su recorrido. Ojo, están cubiertos de la pleura parietal, o sea, la pleura parietal está encima de ellos.
son externos prácticamente. Los troncos simpáticos, pues la rama de los ganglios, son ramas de diferentes ganglios, son dos tipos de rama. El primer tipo de rama son 5 ganglios superiores, son fibras simpáticas postganglionares y fibras aferentes viscerales. El segundo tipo son 7 ganglios inferiores, son fibras simpáticas preganglionares, que son de tamaños relevante. Hay fibras aferentes viscerales, o sea, hay una interrelación con las vísceras, y por supuesto presentan la conformación de los 3 nervios esplácnicos, mayor, menor e inferior. Estos plexos esplácnicos son los que tienen relación con el registro de dolor de muchas de las estructuras que encontramos en el mediastino posterior. Y ya casi pues terminamos. Vamos con el mediastino anterior, pues es el que menos cosas tiene, localizado pues posterior al esternón, al cuerpo del esternón. Ojo con eso, cuerpo del esternón, no del esternón como dice ahí, y por supuesto anterior al saco pericárdico. ¿Cuáles son sus límites? Pues su límite superior, el plano transverso del ángulo T4 y T5. El inferior, pues el diafragma. Y lateral es la parte mediastínica de las pleuras. ¿Qué encontramos en el mediastino anterior? Timo, principalmente el timo. Acordémonos que el timo es tanto mediastino superior como mediastino inferior. ¿Qué más podemos encontrar ahí adentro? Grasa, nódulos linfáticos, algunas ramas o vasos mediastínicos, los ligamentos externo-pericárdicos, los ligamentos que fijan al pericardio también podemos encontrar. Y principalmente pues esas son las estructuras que encontramos en el mediastino superior. Las diapositivas solo son de referencia, nivel T4, T5, para que nos recordemos dónde está, las diferentes estructuras, cómo están ubicadas al interior del mediastino, cómo se ubican, para que tengamos una idea. Esta imagen pues es la que tienen ustedes que extrapolar, o mejor dicho, correlacionar cuando ven una placa radiográfica. Estas son las estructuras que están contenidas en el tórax. Los espacios intercostales, con qué están relacionados cada uno, para que tengamos una idea. Tercer cartílago costal, estamos prácticamente evaluando la aurícula derecha. El sexto cartílago costal parte del ventrículo izquierdo, derecho-izquierdo. El quinto espacio intercostal, el ápex del corazón, la punta del corazón, la parte más gruesa del ventrículo izquierdo. Segundo espacio intercostal, arteria aorta, parte de la pulmonar. Los lóbulos del pulmón, ¿cómo los evaluamos? Esta anatomía de superficie. Cómo está relacionado cada lóbulo con los diferentes costillas, y por supuesto los espacios intercostales. Puede venir algo de aquí. La parte posterior, ¿verdad? Cómo está relacionado cada una de sus estructuras. Y prácticamente pues con esto terminamos esta clase de mediastines. Como les decía, son 79 diapositivas. Es una clase bastante extensa, bastante tediosa. Hay mucha información contenida, hay que leer más para comprender. Aquí lo que hemos dado pues es un bosquejo de las estructuras que podemos encontrar. Permítanme, se me apagó. ¿Qué me pasó? Así es. Ok, entonces pues con eso terminamos esta clase de mediastino. Nos queda pendiente para el parcial la clase de vías aéreas superiores, es donde hablamos un poco de la faringe y hablamos de la laringe, principalmente de los cartílagos de la laringe, y luego hablaríamos de el corazón propiamente dicho. Es otra clase
es otra clase bastante extensa. Son las clases que nos faltan para el parcial. Nos quedamos pendientes. Esta próxima semana veremos los laboratorios. Cuídense mucho, estudian bastante. Las notas me han preguntado. Yo esperaba tener acceso en esta semana, no me han dado acceso. Voy a subirlas pronto, ya sin ningún cambio. Y bueno, quedamos así, jóvenes. Un gusto poder servirles. Cuídense bastante. Y bueno, nos quedamos hasta ahí. Que estamos próximos al fin de semana. Que tengan un buen fin de semana y éxitos. Éxitos, jóvenes. Ok, se cuidan.